Listo. Natalia o Esmeralda, si gustan, pueden pensar con la presentación. También creo que tienen el permiso todavía habilitado para presentar. No, no me sale ahorita para compartir. Sí, gracias. Ahí se ve bien la presentación. Súper. Sí, Bueno, bueno, perfecto. yo soy Natalia Montenegro, como decía Ana, yo he trabajado en el área de reclutamiento por ya más de 4 años, específicamente en el área de TI, igual que mi compañera Esmeralda. Y el día de hoy lo que vamos a presentar es un poco más o menos de qué esperar de estos procesos en el área de reclutamiento, sobre todo en el área de tecnología, ¿verdad? Que se diferencia mucho de los procesos de reclutamiento en otras áreas y en otras empresas. Muchas gracias a todos por unirse. Realmente estamos muy agradecidas con Hackers de brindarnos la oportunidad de poder compartir con ustedes. Como Natalia mencionó, yo tengo también experiencia en el sector de reclutamiento hace alrededor de 8 años y pues ambas nos especializamos en el sector de IT, que es donde queremos contarles un poquitito más de más o menos cómo se ve el proceso de búsqueda de empleo. Para esta primera parte queremos contarles que esta reunión va a tener como la siguiente agenda. Primero vamos a hablar un poquitito de los conceptos que creemos importantes mencionar que pueden estar relacionados a este proceso de búsqueda. También las anotaciones que deberían tener para la construcción de un currículum, la evaluación de LinkedIn y cómo podemos presentarlo y proyectarlo mejor para los reclutadores y preguntas y comentarios que en realidad queremos que ustedes nos hagan a nosotras para poder explicarles un poco mejor y a más detalle, de una forma más personalizada, cuáles son las áreas en las que podríamos abordar. Bueno, para comenzar con los conceptos, el primero que nos gustaría que comprendan es el de la empleabilidad, ¿verdad? No cualquier persona que tenga un perfil profesional puede llegar a ser empleado, ¿no? Entonces, todo este tema de conseguir el trabajo y lograr mantenerse en un espacio profesional y además progresar, ¿verdad? A través de certificaciones, a través de experiencias, a través de proyectos. Es muy importante que cuando empecemos a buscar trabajo o inclusive ya teniendo trabajo, tengamos muy claro de cuál va a ser nuestra carrera profesional o hacia dónde nos queremos dirigir y tengamos también claro otros conceptos como nuestras habilidades propias, los conocimientos con los que ya contamos y cuáles nos gustaría adquirir, qué tipo de aptitudes y actitudes tenemos hacia el entorno laboral y las diferentes áreas y trabajos, así como nuestras competencias específicas que nos hacen a nosotros un mejor profesional que tal vez otras personas que estén compitiendo por el mismo puesto. Es muy importante entender que a la hora de buscar empleabilidad tenemos que proyectarnos como un empleado atractivo o bien vendernos, digamos, a las empresas para sobresalir ante la competencia en estos procesos de empleabilidad. La autoevaluación es un proceso propio en el que nosotros indagamos cuáles son las habilidades que ya tenemos y cuáles son las habilidades que nos hacen falta para poder ser empleados dentro del mercado laboral. Aunándolo al concepto anterior, es importante tomar en cuenta que no el hecho de que una persona haya culminado una carrera o se haya certificado en ciertas áreas va a hacer que esa persona pueda entrar dentro del mercado laboral y menos en Haití, ¿no? Es un mercado muy cambiante que va muy rápido y la mayor parte del tiempo requiere que estemos preguntándonos cuáles son las necesidades que tiene el mercado para poder nosotros hacer cambios dentro de él. Dentro de esta misma línea, el contexto profesional y académico también nos habla de cuáles son nuestras experiencias específicas, qué cosas nosotros ya hemos experimentado y con las cuales podemos potenciar nuestro perfil y cuáles otras cosas todavía no hemos tenido oportunidad de abarcar que serían donde vamos a proyectar nuestra carrera profesional. Y ya el plan de carrera es más o menos como esa estrategia que tenemos a futuro, ¿verdad? Es muy importante que a la hora de pensar en las profesiones que vamos a tener o el puesto al que vamos a entrar, qué va a pasar después, ¿no? ¿Qué va a pasar a partir de aquí? ¿Qué otras posibilidades me abre esto?
y establecerse las metas de forma muy clara, tanto a corto plazo como a largo plazo, ¿no? Como yo no voy a andar nada más de trabajo en trabajo pensando en andar de trabajo en trabajo, sino como a dónde me va a llevar esto. ¿Me gusta más los roles técnicos o hands-on o me gusta más la idea de llegar a ser project manager o manager? ¿Verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que irlas definiendo para poder establecer un plan de carrera claro y de la misma forma identificar, digamos, cuáles serían los pasos o cuáles serían las estrategias específicas para llegar a ese plan que tengo, ¿verdad? No nada más decir, así, a mí me gustaría algún día ser manager y ya, ¿no? Como que pase, ¿no? Sino como poder entender bien qué significa ser manager, en qué área específica, voy a manejar proyectos, voy a manejar presupuestos, voy a manejar la parte técnica, como poder entender claramente cuáles son los roles que nos interesan para poder establecer un paso o un camino específico y más detallado. Ya como a la hora de entrar al área de buscar trabajo, ¿no? Como, entonces, ¿qué podemos esperar cuando ya estamos buscando trabajo, cuando ya estamos como en los procesos? Antes del proceso de selección y antes de que nosotros empecemos un proceso incluso de búsqueda de empleo, hay algunas cosas que tenemos que tener listas para empezar ese proceso. Lo primero y más importante es tener un currículum claro. Este es un documento oficial y resume la experiencia profesional y académica que tiene la persona. Es más o menos como una carta de presentación que debe proyectar y ejemplificar cuáles han sido las responsabilidades, logros y tecnologías que yo he utilizado en mis diferentes puestos de empleo. Si la persona por cualquier motivo no ha tenido experiencias profesionalizantes, dentro de las cuales caben pasantías, prácticas profesionales y pues experiencia profesional corporativa, es importante que la persona también agregue la formación académica de una manera mucho más detallada. Si ha tenido prácticas dentro de la universidad o a la hora de certificarse tuvo algún, no sé, hackathon o algún otro tipo de acercamiento a algo que le pudo haber puesto como un challenge, ahí como un reto en específico, pues es estas clases de cosas las que queremos ver reflejadas en un currículum. La segunda cosa que tenemos que tener lista es nuestro perfil de LinkedIn. Actualmente, más del 80% de los reclutadores trabajan directamente con LinkedIn y lo toman como una fuente primaria de información, lo que quiere decir que a pesar de que ustedes arreglen su currículum para que se vea perfecto y maravilloso, deben tener un LinkedIn que se asemeje a ese currículum que ustedes enviaron. El correo optimizado, esto quiere decir que van a utilizar palabras claves a la hora de presentar su currículum a través de correo o bien si lo van a mandar por un email en LinkedIn, también es importante que sea con las palabras adecuadas, que sea de manera formal, que tengan una firma profesional y que puedan proyectarle seguridad a la persona a la que están enviando ese documento. Y el envío del currículum, ¿verdad? Como tal, a la hora de proyectar o de presentar ese documento, hay como un flujo en el que debemos presentarlo por correo a la persona indicada. No es igual como que lo mandes al correo, no sé, de ventas de una compañía, a que lo mandes directamente al equipo de recursos humanos o reclutamiento. Esa clase de detalles son los que tenemos que como identificar un poco antes de empezar nuestra búsqueda. Junto con eso, ¿verdad? Vamos a entender un poco mejor también roles, perfiles, las personas encargadas, el proceso de selección como tal, que podríamos llegar a encontrarnos a la hora de estar en esa búsqueda. Con esto también de correo optimizado, sé que ahora mucha gente utiliza ChatGPT u otro tipo de mecanismos para que les escriban los correos de presentación. Es muy importante revisarlos antes de enviarlos. Hemos tenido casos de personas que envían sin revisar nada, entonces dice yo, la o él y así, ¿no? Como entonces revisar bien, leer que sí se parezca a lo que ustedes están buscando, a su perfil profesional y que sí parezca escrito por una persona con interés en la compañía que están inscribiendo. Porque si no, digamos, obviamente vamos a recibir eso como desinterés. Nada más lo metió en ChatGPT, lo copió, lo pegó y lo mandó. Entonces sí es muy importante, digamos, que desde que estamos empezando el proceso, mostrar interés en la empresa, en la posición y entender todo el proceso. Ok, vamos a ver ahorita un ejemplo de CV y ahorita volvemos a esto. Voy a compartirles el CV. Un segundo. Entonces, un poco, vas a presentar el CV, ¿verdad? Sí, voy a Ok. presentar esto, que es como más eh, como, específico. Y si Dale. no, lo vemos también en el otro de Howard. Que eso es como un machote de CV que nosotros tenemos y que nos ayuda mucho como a presentar la información de la forma clara y concisa y sin que se pierda como ningún detalle, ¿verdad? Importante del proceso de selección.
Recomendamos como algunos detalles, como por ejemplo usar encabezados para encontrar el nombre de la persona en todas las páginas y recordar, digamos, como con quién estamos tratando y así. Pero eso no es necesario. Lo principal siempre es eh, tener un buen summary, poder escribir como toda la información de uno bien resumida al principio. Cuando yo llegue como reclutador o hiring manager y vea el CV, lea esto, me interese, ¿no? Como que yo quiera seguir leyendo y saber más de ustedes. Entonces, sí, mucha gente pone como, no sé, me gusta andar a caballo y tocar guitarra, pero eso no nos va a decir mucho, digamos, de qué va, qué aporte va a venir a la empresa. Entonces, sí es muy importante incluir todo lo que dice aquí, ¿verdad? La educación, todo el proceso universitario y demás, los años de experiencia que tengan, y si no tienen años específicamente de experiencia, poner todos los proyectos que hayan hecho, ¿verdad? Como decía Esmeralda antes, poner sus tecnologías principales o el área principal en tecnología que les interesa o a la que están aplicando en este momento, como especificar cuál es el perfil que están buscando y también otras cosas atractivas como las certificaciones, cursos u otros detalles de verdad sobre ustedes que puedan tener ahí. Con eso también es importante recordar que el summary no es una parte que ustedes puedan como obviar del currículum o quitar porque les parece un poco redundante. En realidad, el resumen profesional, perfil profesional o la presentación del candidato que se hace a través de ese resumen es gran parte de lo que nosotros leemos primero antes de empezar a leer el resto del currículum. La información que tenemos, ¿verdad? Un poco dentro de la estructura de recursos humanos nos dice que ese resumen debería poder leerse en alrededor de 30 segundos y no debería superar las 5 o 6 líneas de texto. Por lo tanto, debe ser un resumen muy bien hecho que, como mencionaba Natalia, va a estar configurado como por pequeñas partes de todo el resto del currículum. Por lo tanto, sí es súper importante que aparezca sí o sí en el CV. Sí, es lo primero que revisan y a partir de ahí la gente decide, ¿verdad? Si seguir leyendo el CV o descartarlo en ese lugar. Luego también es muy importante en la industria de IT poner las skills técnicas, ¿verdad? Aquí no pongamos cosas como comunicación activa o manejo de grupos, sino como ya realmente las tecnologías, todas las plataformas, todos los lenguajes, todas las bases de datos, todo lo que hayamos manejado o que nos sintamos en la confianza, digamos, de poder manejar en un entorno profesional. Eso es muy importante porque a veces la gente dice, bueno, es que yo hice un poco de Python, pero no estoy buscando pues en Python. Pero tal vez otras posiciones como de full stack requieran cierto conocimiento en Python. Entonces, si yo pongo eso ahí, ya me da un paso más como candidato. Entonces, no sean como temerosas en poner, ¿verdad?, todas las tecnologías que ustedes se sientan en capacidad de manejar o de entender o que ya hayan llevado alguna vez y sepan por lo menos, digamos, lo básico para poder hacer como un perfil más amplio, ¿no? Como no pongan nada más, bueno, no sé, Excel y ya, sino que intenten ampliar siempre en todas las cosas tecnológicas que ustedes puedan, en todas las plataformas, bases de datos, es súper importante para casi todos los perfiles. Eh, y metodologías también, ¿verdad? Nos pasa mucho como por ejemplo en QA, que la gente no pone como las metodologías que usaba, como Blackbox, Whitebox, como todo eso, especifíquenlo y sean muy claros y muy detallistas en eso, porque eso amplía mucho más el perfil de ustedes. Junto Y con esto, recordemos que este formato de currículum, inspirado en el formato Harvard, es especializado para que pase los filtros ATS. Entonces, nosotros ya de primera instancia, el reclutador no es como la primera persona o filtro que va a tocar ese currículum, sino que lo hace un software especializado que por lo general tiene algún tipo de inteligencia artificial. Y lo que hace es como jalar información que viene del currículum con sus palabras claves. Por lo tanto, si ustedes, como decía Natalia, no mencionan que, por ejemplo, tienen conocimientos en SQL, pero ustedes los tienen, pero creen que no está tan asemejado al puesto y lo omiten, puede ser que esa palabra clave, al estar dentro del descriptivo, haga que su currículum puntúe menor a lo de otra persona que tal vez tiene menos skills que ustedes, pero que lo mencionó de una manera más completa dentro del currículum. Y con esto de los ATS es súper importante, no lo olviden, apúntenlo en mayúscula, revisar la ortografía, porque todos los sistemas van a revisar, no van a revisar palabras parecidas, van a revisar la palabra exacta. Entonces sí es muy importante, ¿verdad?, verificar que escriban las tecnologías de la manera correcta, si es necesario buscarlo en Google o así, pero que sí siempre estén bien escritas. Y eso también, para cuando ya una persona lo revise, va a decir mucho de qué conocimiento tiene en el área, ¿verdad? Porque si dejan algo mal escrito o más o menos como les suena,
y no suena que realmente lo haya utilizado. Entonces sí es muy importante revisar la ortografía, sobre todo con este tema de los ATS, pero también como para que la gente corrobore la experiencia de ustedes en el área. Luego, las experiencias ya específicas, como decía Esmeralda, no necesariamente tienen que ser experiencias profesionales. Todas las otras experiencias que ustedes tengan en temas de proyectos y de universidad, en temas de procesos, de campamentos, todo lo que hayan hecho, sí es muy bueno agregarlo y agregar siempre como qué hizo ahí, cuál fue su aporte, cuáles fueron los logros, cuáles son las tareas específicas con las que aportó. A veces parece que es muy obvio, ¿no? Nos ha pasado muchas veces como que la gente dice, ah, no, es que yo pensé que eso era obvio, pensé que todo el mundo sabía que yo hacía eso, ¿no? Si venimos apenas conociéndote como persona y esa es la primera vez que revisamos el perfil o esta es la primera vez que un hiring manager lee el perfil, ¿cómo vas a ver que es obvio que estabas haciendo eso? Entonces siempre intenten, digamos, especificar sus tareas sobre todo relacionadas al perfil que están presentando en esa experiencia, ¿no? Porque si van a poner aquí Project Manager, no van a poner también otras tareas de otro tipo de áreas. Junto con esto, recuerden que existe un descriptivo de puesto de la posición a la que ustedes están aplicando. Si ustedes se sintieron cómodos para aplicar una posición, quiere decir que leyeron más o menos cuál era el perfil que estaba buscando esa compañía. Justo de ese perfil es que vamos a sacar como la inspiración o las palabras claves que vamos a agregar en el currículum también. Por lo tanto, si el perfil tiene dentro de las responsabilidades, por ejemplo, de un project manager, el liderar un equipo que esté conformado por QAs, desarrolladores, etc., y ustedes han tenido esa experiencia, pues justo tal cual como viene mencionado en el descriptivo de puesto, debería agregarse dentro de la línea de responsabilidades que han tenido dentro de la compañía o de la posición en específico. Y dentro de la misma línea, al final siempre recomendamos que las personas agreguen las tecnologías, tools, stacks en general que puedan haber utilizado dentro de esa posición. Porque a pesar de que, no sé, pueda ser un desarrollador full stack de Java siempre, puede ser que haya en uno utilizado un GitHub, en el otro no haya llevado versionadores, que en uno haya usado, no sé, herramientas de Scrum o en otro haya utilizado una metodología más Kanban. Y ese tipo de diferencias o detalles pueden marcar entre ser seleccionado para una entrevista o dejar al candidato on hold. Sí, también muchas personas les interesa saber de qué trataba el proyecto, ¿verdad? Sobre todo las empresas que tienen como áreas específicas, ¿verdad? Si trabajan como en industria bancaria, entonces les interesa saber si ustedes trabajan en proyectos específicos en industria bancaria y demás. Por eso también recomendamos agregar, ¿verdad?, de qué se trataba el proyecto. Si era una aplicación de teléfono, de citas o ese tipo de cosas, les ayuda también nos ayuda también a entender, digamos, como en qué áreas tienen experiencia. Siempre agregar la compañía que se pueda corroborar en caso de que sea una experiencia corporativa, si no poner la universidad en la que se hizo o a través de qué proyecto. Agregar específicamente cuál era el rol de ustedes. Recomendamos poner solo de año a año y no de meses, porque a veces eso se vuelve como muy tedioso. Entonces es mejor como saber más o menos en años cuál ha sido la experiencia de ustedes. Y también opcional, eso es opcional, poner en qué lugar tuvieron esa experiencia. Eso nos ayuda mucho, sobre todo para contrataciones internacionales. Es importante, digamos, que el país es desde el cliente o de donde hicimos el proyecto. Entonces, trabajamos con un proyecto en Perú, trabajamos con un proyecto en Estados Unidos, trabajamos con un proyecto en Costa Rica, como poder ver, digamos, que ustedes han trabajado con equipos internacionales. Eso es más o menos lo que queremos ver cuando ponemos país, ¿no? No como, bueno, yo viví siempre en San José, entonces siempre pongo San José. No es exactamente eso, sino como poder entender dónde estaba ubicado el proyecto o en la compañía con la que estábamos trabajando en ese momento. Recomendamos, si tienen mucha experiencia, poner unas 5 en resumen, si no, igual las que tengan, ¿verdad? Nosotros lo hacemos así como en resumen, pero a veces también se quiere ver más. Luego, otras habilidades que también son importantes de destacar en los CVs y que también, continuando con la línea de los ATS, ¿verdad? Es importante que siempre estén y revisar muy bien el perfil al que estoy aplicando, son los soft skills, ¿verdad? Que tal vez en unos casos nos piden más como ser creativos, en otros más bien necesitamos poder seguir instrucciones, en otros más bien ocupamos liderar. Entonces, es entender bien cuáles son nuestros soft skills reales, ¿verdad? Porque si yo pongo, bueno, yo soy buenísima liderando equipos, porque eso decía el perfil, y luego llego y me ponen a dirigir gente y todo va mal, y pues tampoco tiene mucho sentido, ¿verdad? Por eso lo que hablábamos al principio de la autoevaluación, es entender bien cuáles son nuestros soft skills, pero también entender bien cuáles se necesitan en esta posición. Nuevamente retomando, existe un perfil de puesto.
generalmente cuando uno aplica, uno lo lee. Entonces, dentro de ese perfil de puesto, nos va a indicar cuáles son las habilidades blandas que está buscando el empleador para esa posición en específico. Si ustedes quieren agregar cosas como, no sé, eficiencia en el manejo del tiempo o, no sé, soy muy amistoso, tal vez no sean características que sean relevantes para la posición. Entonces, es importante que lean muy detenidamente. Si el puesto es un QA, probablemente, ¿verdad? El manejo del tiempo o no sé, si vamos a hacer PMs, el liderazgo. En el caso de muchas de las personas que están hoy en esta reunión, en el caso del hacking, pues la ética, ¿no? Entonces, que sean muy relacionados a lo que van a hacer y no sean palabras sueltas que pudieron haber encontrado, ¿verdad? En una lista o que se la sugirió ChatGPT, porque no aplicaría bien para el rol. Ujú. Y muy importante también entendernos y también entender en capacitarnos en eso, ¿no? Como si los perfiles que a mí me interesan y los que he estado aplicando, todos piden liderazgo porque es lo que yo quiero, llegar a ser PM, pero realmente nunca lo he sido, por lo menos capacitarme, llevar cursos para que a la hora de yo llegar a esas posiciones tenga sentido, digamos, esas posiciones. Es muy importante entendernos a nosotros, evaluarnos y saber qué nos hace falta para entrar en los perfiles que nos interesa trabajar y no poner cosas al azar, o sea, no poner como, literalmente no poner amistoso, buena nota, ese tipo, todo ese tipo de cosas las hemos encontrado en CVs y en serio no lo hagan. Estos son idiomas, pero como de hablar, ¿no? No de tecnologías, a veces se confunde un poco, pero sí es bueno como saber qué idiomas manejan, sobre todo para trabajos internacionales, si queremos trabajar con clientes principalmente inglés, es lo que más se pide ahora en el mercado, sobre todo manejar entre un B2 y un C1. Ya B1 sinceramente no es competitivo en el mercado como está ahorita. Le recomendamos manejarse entre B2, C1 y si llega a C2 todavía mejor. Hay muchas capacitaciones gratis, ¿no? También hay otro montón de formas, digamos, como de llegar a ese nivel, pero sí es algo que ahorita en el mercado y entendiendo cómo está evolucionando el tema de tecnología ahorita es casi que indispensable. Igual también se piden muchos otros idiomas que ahora vamos a ver más adelante en la presentación, pero inglés es como principalmente lo que se pide aquí, especificar todos los que tengamos, inclusive nuestro idioma nativo, ¿no? Como también siempre nos pasa que la gente es como, yo pensé que era obvio que hablo español. Bueno, no. Igual poner, digamos, español como nivel nativo, porque a veces hay equipos que también tienen gente que habla en español y demás, entonces especificar todos los idiomas y en qué nivel más o menos nos ubicamos. Junto con esto, recordemos que existen nomenclaturas internacionales que nos dicen específicamente cuál es el nivel del idioma al que usted se está refiriendo. Por ejemplo, si vos decís que hablas inglés, hay nivel del A1 al C2. Por lo tanto, dentro del currículum, a nosotros nos interesa saber cuál es el nivel específico que tiene la persona, no con el que se siente más identificado, ¿no? A veces las personas ponen intermedio, pero cuando vos les preguntas dicen, no, es que yo a veces lo hablo, a veces lo entiendo, pero no lo hablo. Eso no es un intermedio, ¿cierto? Porque para nosotros un intermedio es a partir de un B2. Por lo tanto, sí es importante que apliquen al menos una prueba de inglés previa a la construcción del currículum y que especifiquen cuál fue el nivel que les dio esa prueba dentro de esta nomenclatura también. Sí, esa también es gratis, entonces podemos pasar el link para que lo revisen, porque sí es muy importante, digamos, usar estos métodos internacionales y ya reconocidos que nos ayudan como a todos a entender qué nivel están. Y no poner eso como de inglés escrito profesional. Nadie sabe a qué se refiere la gente con nivel profesional, sinceramente. Ese término no sé de dónde viene y nadie, no, no usen ese término. Y no pongan cosas diferentes, no pongan inglés escrito 100%, inglés hablado 50%, eso tampoco. Eso no tiene sentido. Sorry. También especificar cursos y certificaciones, ¿verdad? Específicamente. Fuertes, quiero agregar que en general, por favor, no usen porcentajes en las cosas. O sea, hay cosas que no pueden tener porcentaje, como el nivel de un idioma, así que, y el nivel de muchas otras cosas dentro del CV, nuevamente usen nomenclatura internacional. Sí, tampoco lo pongan tecnologías porque ustedes no saben realmente cuál es el 100% de esa tecnología. Por ejemplo, de JavaScript ya vamos como por el 21, versión 21, 22. Entonces, y si yo era 100% en el 20, ¿qué? Entonces, ¿ahora qué? No, entonces no usen porcentajes. Eso pasó de moda, ¿no? Pero igual si agreguen cursos y certificaciones, es muy importante saber el año en que lo sacaron por lo mismo. Volviendo al ejemplo de JavaScript, que si yo saqué la certificación en el 2019, lo siento, pero está súper desactualizado.
Entonces sí es importante saber, digamos, como más o menos por dónde anda y después digo, bueno, es que saqué esa certificación, pero seguí usando, entonces sí estoy al día con la última versión. Pero sí por lo menos dejarnos saber, digamos, en qué momento sacaron certificación para saber realmente como qué tan actualizados están en el tema, si se continúan actualizando, ¿verdad? Tenemos gente que pone así el curso 2019, 18 y ahí para abajo, entonces también como saber todos sus procesos, le recomendamos estar sacando cursos, todo lo que puedan, la verdad, eso siempre ayuda mucho al perfil y ayuda mucho a uno también como a entender la posición en la que está o a las que está aplicando. Lo mismo con las certificaciones, le recomendamos sacar las que puedan certificadas, ¿no? Porque bueno, podemos sacar como las certificaciones de Coursera o las de Creana, que también son muy buenas en términos de curso para ayudarnos a actualizarnos y aprender más, pero muchas empresas se fijan en las certificaciones certificadas por las instituciones específicas, como puede ser Salesforce, las de Scrum. Tenemos una pregunta. Sí, mi pregunta es, bueno, o sea, como es más bien correcto agregar como las certificaciones obtenidas y como en la parte de abajo agregar como las certificaciones en proceso o es mejor no agregar las certificaciones en proceso hasta que se completen. Generalmente sí agregamos las certificaciones en progreso y lo especificas. Eso sí, pones como certificación tal en progreso o se espera terminar, no sé, en octubre 2025 o así, como para tener también claridad, digamos, de que se están actualizando en este momento. Entonces es mejor agregarlas, pero sí especificar que sea en progreso, ¿verdad? No poner 2025 porque entonces podríamos asumir que ya la terminaron. Eh, y tener siempre a mano los credenciales, ¿verdad? Siempre que sacamos certificaciones o cursos nos da un credencial para poder corroborar que sí es cierto y que no estamos inventando. Entonces tenerlos a mano por si se los piden. No es necesario ponerlos en el CV, pero si alguien le dice como ocupo los credenciales de todas estas certificaciones, entonces poder tenerlos a mano siempre como en la misma carpeta donde tenemos los CVs para poder enviarlos en el momento que los soliciten. Junto con esto, en el tema de los cursos, a veces uno es como muy dado a sacar un montón de cursos, ¿no? Como que Coursera, Creana, Udemy, uno, ¿verdad? O LinkedIn Learning, le tiran cursos de un montón de cosas y a veces uno acumula demasiada desinformación. No es necesario ponerla toda en el currículum. Ahí a veces es mejor como agregarle a LinkedIn, que es un poquitito más flexible en términos de cantidad de información que soporta. Recordemos que el currículum nuevamente es un documento oficial. Entonces, la idea es que se relacione en la mayor medida posible con la posición a la que ustedes van a aplicar. Si hicieron 10 cursos y de esos 5 son de liderazgo y 3 tienen que ver con Python y la vacante es de desarrollador Python, pues agreguen los que tienen que ver con Python y en LinkedIn dejan el resto de de los cursos que están llevando o que han llevado. Nuevamente, no es necesario agregarlos todos los cursos. En su lugar, las certificaciones sí deben aparecer todas en el currículum. Ujú. Y lo mismo con la experiencia académica. Sí es importante agregar todo lo que tengan experiencia universitaria. Algunos les van a pedir el colegio y la escuela, pero realmente no es necesario, pues si tienen experiencia universitaria, probablemente ya aprobaron la escuela y el colegio. Entonces, realmente es como redundante, preferimos nada más ver la información como ya de la universidad, qué tipo de título tuvieron, si es técnico, si es bachillerato, si es licenciatura, ¿verdad? Saben, maestría o posgrado, poder entender qué nivel es. Muchas veces también la gente agrega, digamos, aquí en la parte del título, el tipo de proyecto, sobre todo cuando la gente se gradúa con tesis, ¿verdad? También como para entender un poco cuál fue el énfasis, digamos, de eso, y lo mismo entender mejor el perfil. Y aquí no poner cuándo empezaron, solo poner el año en que terminaron, porque a veces la gente pone, no sé, año en el que empecé, 2010, año en el que terminé, 2025. Entonces también genera más preguntas, digamos, innecesarias al final, ¿no? Como que estuvo haciendo todos esos 15 años con la carrera. Entonces mejor nada más poner el año en el que finalizaron el curso, ya terminé en el 2025, si después le hacen preguntas al respecto y ya dice, ah, bueno, es que estuvo no sé qué, mi mamá, lo que sea, pero no poner eso en el CV realmente no hace falta y genera más preguntas, digamos, como en temas del perfil que son completamente necesarias, nada más poner en el año que terminaron. Lo mismo, si está en progreso, no poner año, no poner cuándo empezaron, sino nada más poner en progreso y ya después, digamos, si se ocupa profundizar por cualquier otro tema, lo harán en las entrevistas que siguen, pero no poner el año en el que empezaron, nada más en el que terminaron y o si están en progreso como especificar eso, digamos. A veces la gente pone como, me faltan 2 cursos, cosas así. Eso no es necesario tampoco, digamos, no hay que especificar tanto en el CV, nada más poner en progreso. Igual lo mismo, no poner porcentajes, ¿verdad? No poner 80% de la carrera.
ni nada de ese tipo de cosas, nada más especificar el progreso y ya cualquier otro detalle que haga falta se va a abordar en otra parte del proceso. Aquí es literalmente la información importante. Algo importante con esto son los niveles que tiene uno cuando está estudiando. Entonces, si ya vos sacaste el título de bachillerato de la universidad, no es necesario que agregues el título del colegio, exceptuando si tu título del colegio es de colegio técnico o te dieron como algún tipo de técnico en general, y lograste sacar un título adicional mientras estabas cursando el colegio. Entonces ahí sí pones como, no sé, técnico bilingüe en, no sé, servicio al cliente del colegio tal, tal, tal. Pero si no es de esa forma y ya vos estás estudiando o ya terminaste la universidad, no es necesario que agregues dónde estuviste en la escuela, el colegio, el kinder. Esas cosas ya no generan ningún aporte. Si no te has graduado de la universidad y todavía el título más alto que tenés es el colegio, lo agregas y agregas las certificaciones y cursos como vimos previamente. Eso sería como más o menos el CV por encima. Entonces vamos a seguir con la presentación. Entonces, bueno, ya revisamos, ¿verdad? Todas estas áreas, ahí ya específicamente en el CV, muy importante tenerlas claras y tener toda la información que respalde estas cosas también, sobre todo el término de certificaciones e idiomas. Y siempre poner logros, ¿verdad? A veces uno no lo visualiza así, uno dice como, bueno, nada más hice y terminé este proyecto. Bueno, no, logramos optimizar esta página de hasta 30 segundos menos. Eso es una gran, gran cantidad de tiempo, digamos. Entonces, todo ese tipo de logros siempre es bueno ponerlos, y cualquier otro tipo de cosas, las palabras claves que tenga el perfil al que estamos aplicando, sobre todo por el tema de la TS, pero también para entender si realmente el perfil se acopla. Algo Y importante antes de pasar de slide, perdón, es justamente la información de contacto. Nos pasa demasiado que vienen currículums que no traen número de teléfono, correo, no traen perfil de LinkedIn. En el caso de ustedes que generalmente hacen como hackatones o que tienen algún otro tipo de repositorio como GitHub, o tal vez alguna otra persona de la llamada también haga contenido en redes sociales especializado en sus áreas. Ese tipo de links deberían estar dentro del CV para poder entender mejor cuál es el perfil de la persona. Si no tuvieran información adicional más que LinkedIn, número de teléfono y correo, es súper importante que aparezca en el encabezado del currículum y que nunca se les olvide ponerlo. Muchas personas en realidad pierden la oportunidad de tener entrevistas porque esta información no se puede dar. muy importante no poner otro tipo de información personal. No pongan la dirección de sus casas, no pongan quiénes son sus papás, sus esposos, hijos, no pongan nada de información que pueda ser sensible, no pongan el número de cédulas, es muy importante y es muy peligroso, también se lo decimos como en ese sentido. Realmente no genera ningún valor a la hora de nosotros revisar el CV y además puede ser peligroso, digamos, si el CV de ustedes se comercializa. Entonces no pongan ningún tipo de información que pueda llegar a ser sensible, pero sí pongan información que podamos usar para contactarlos, y poder seguir con el proceso, digamos, en caso de que se interese el perfil. Es lo que decíamos antes, LinkedIn. Ese es todo un tema grande y es un tema muy importante. Les recomendamos siempre ser muy activos en LinkedIn, estarlo revisando, estarlo usando, compartiendo cosas, leyendo otras, reaccionando, todo lo que genere como movimiento en su LinkedIn. No es nada más abrirlo y dejarlo ahí y esperar como que la gente caiga en el LinkedIn, sino como generar, digamos, tránsito hacia el perfil de uno. Entonces, en LinkedIn vamos a encontrar que es una red social profesional. Muchas personas nos suelen contar que no utilizan LinkedIn porque les parece que es como un Facebook, ¿no? O como Instagram y que ellos no se sienten, ellas no se sienten tan cómodos en el uso de redes sociales en general. Sin embargo, LinkedIn tiene este plus de que vamos a ver que está dirigido específicamente a generar network con otras personas. Antes, las personas cuando querían conocer a otros profesionales tenían que movilizarse de manera física para poder asistir a eventos o ir puerta por puerta, ¿verdad? Tocar o entregar los currículums de manera un poco más presencial a la hora de querer aplicar un trabajo o que quiera darse a conocer en un sector de un área en específico. En este caso, LinkedIn nos ayuda como a reducir todo ese trabajo y poder contactar a una gran cantidad de población a través de esta red social en específico. Dentro de las cosas que vamos a encontrar que son importantes para mantener el perfil vivo son las publicaciones y la creación de contenido.
¿Qué tipo de contenido nosotros creamos en LinkedIn? Cosas que estén relacionadas específicamente a nuestro sector laboral o que sean de interés para el sector en el que yo trabajo. Por ejemplo, si yo soy una persona del área de hacking, pues compartir noticias de, no sé, situaciones que hayan sucedido, por ejemplo, cuando pasó aquí lo de la caja, de que hackearon Edus y toda la situación, es poder compartir la noticia y dar mi punto de vista desde mi experiencia profesional, qué aportes podría dar yo, qué recomendaciones podría, no sé, mencionar. Recordar, por ejemplo, que es importante tener personal de seguridad dentro de las compañías, es siempre dar como ese poquito más, ¿no? De no solo la noticia o no solo compartir cosas por compartir, sino generar un hilo conductor entre lo que yo quiero exponerle a mi público y cómo quiero darme a conocer de manera profesional dentro de la red. Como les decía, al final, LinkedIn nos sirve para hacer network y es súper importante que las personas sepan quiénes somos nosotros. Si bien en el pasado antes era como un poquitito más como tranquilo este tema, de tal vez yo empiezo mi vida laboral en una compañía y me voy a quedar ahí para siempre. Esto ya no es tan común. La mayoría de personas dura entre 3 y 4 años en una empresa por lo general. Y este cambio es importante que a la hora de hacerlo uno sepa más o menos cómo está el mercado, qué otros profesionales están desarrollando en esta línea, cuáles son sus perfiles, qué certificaciones tienen, qué han estudiado estas personas y todo eso lo vamos a encontrar dentro de la misma plataforma. Y dentro del perfil específicamente de LinkedIn vamos a encontrar una estructura muy parecida a la del currículum que les acabamos de mencionar. Entonces vamos a ver una lista de datos personales o de información que podemos encontrar dentro del perfil. Por ejemplo, una foto que vamos a ver, que es lo primero que se encuentra en la plataforma. Esta es una foto profesional, casual, pero que no se vea como descuidada. Información de contacto, que es súper importante que la mantengan actualizada. La mayoría de hunters encontramos a las personas a través de la plataforma y de la misma línea encontramos pues un número de teléfono, correo u otras redes en las que podamos descargar información importante de su perfil. La experiencia optimizada a través de logros y herramientas, como la mencionamos en el currículum, los idiomas y las habilidades, que en este caso en LinkedIn no son habilidades blandas en específico, sino habilidades técnicas o de metodologías que nosotros hemos trabajado. Ahí le recomendamos también el tema de habilidades técnicas. LinkedIn hace como revisiones, ¿no? Como unos Mac con X y así que uno puede llenar para que LinkedIn le diga como, ok, sí, usted sí sabe esa tecnología, o sí sabe lo que está hablando. Y eso generalmente la gente sí lo revisa, yo sé que parece que no, pero uno sí revisa como eso porque realmente hace preguntas técnicas y básicas. Entonces uno realmente entiende, digamos, si la gente lo completa, quiere decir que sí tiene un buen entendimiento de eso. No para todas las habilidades ni para todas las tecnologías tienen assessments, pero para los que sí tengan, les recomiendo hacerlas, tener como esos checks. De la misma forma, por ser una especie de red social profesional, sus compañeros de trabajo o compañeros universitarios también pueden, digamos, como endorse las habilidades. Entonces, por ejemplo, si yo pongo buen trabajo en equipo, mis compañeros de equipo pueden poner, sí, cierto, si tienen un buen trabajo en equipo, yo trabajé con esa persona en tal proyecto y realmente se nota, digamos, la capacidad de liderazgo que tiene. Todo ese tipo de cosas también les recomiendo que lo revisen con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de proyectos, con sus compañeros universitarios y puedan también, digamos, como mejorar el perfil de ustedes y de su LinkedIn a través de esto. Ok, ya cuando pasamos al proceso, ¿no? Ya mandamos el CV y queremos empezar ya el proceso, digamos, de reclutamiento o nos contactan para empezar el proceso. Estos procesos difieren mucho dependiendo de las áreas, entonces sí es importante que tomen en cuenta que estos procesos para tecnología son muy específicos. eh, y tenemos partes, digamos, que tal vez en otras áreas no. Entonces, tal vez, no, es que mi hermano contador no hizo eso. Sí, bueno, es que es muy distinta realmente el área de tecnología, el tema del proceso de reclutamiento y de todas las cosas que tenemos que hacer. Lo primero son los procesos de entrevistas, ¿verdad? No sé. Que son como el proceso general. Primero vamos a hablar con los reclutadores, con los hunters, con las personas que están como en la primera línea, ¿no? Que nos van a hacer como el primer acercamiento a la empresa. Es muy importante aquí también tener buen interés en la empresa, interés en el perfil, entendimiento del perfil, ¿verdad? Y comprensión también de los beneficios y demás de otras condiciones de la empresa.
Entonces es como el primer proceso de la entrevista y estos generalmente son muy generales, nos piden también como hablar un poco, esas son como las entrevistas claves, como hablar un poco de usted, ¿no? De sus idiomas, de su carrera, qué hace usted en el día a día, cuál es su experiencia profesional. Aquí hacemos como un overview o como una parte más detallada de lo que ya vimos en el CV para entender mejor el perfil. Luego, siempre en cualquier proceso relacionado a tecnología van a haber pruebas técnicas o entrevistas técnicas, pero siempre se va a hacer una forma de assessment técnico. Y a veces la gente dice como, bueno, ¿por qué tantas rondas? Que hay que corroborar realmente, digamos, que has usado esas tecnologías, que las entiendes a profundidad y que entiendes los principios básicos. La mayoría de pruebas técnicas están enfocadas en principios básicos y más o menos por ahí van a ir orientadas, pero también como en el entendimiento realmente de los procesos que vas a ejecutar o que se supone que has ejecutado. Entonces, esos procesos siempre los vamos a encontrar. Creo que no hay perfil de tecnología que se contrate sin prueba técnica o sin un assessment técnico en algún punto. Eso es muy, muy importante y siempre tienen que estar preparados, preparadas para encontrarse eso. Pruebas de idiomas generalmente son autoevaluaciones, ¿verdad? Como esos tests que nos mandan por links. A veces sí se hacen entrevistas completas en otro idioma, sobre todo en inglés, como les decía, es algo que ahorita en el mercado se está pidiendo mucho. Pero generalmente se pide como una prueba estandarizada de inglés para poder tener como el punto que estábamos hablando antes. También se hacen pruebas psicométricas para entender un poco el perfil en cuanto a habilidades blandas, por eso también es importante entenderlas, entender las habilidades blandas del perfil que estamos aplicando y entender las nuestras, porque se van a hacer pruebas psicométricas al respecto y estos generalmente no frenan los procesos de selección, pero sí se hacen y sí pueden, digamos, tener algún tipo de repetición, entonces es importante entenderlas y ser preparados para ese tipo de procesos también. Y ya como en cualquier otro proceso, digamos, ya van a haber revisión de antecedentes penales y pruebas doping. Eso es muy común en trabajo internacional, sobre todo en Estados Unidos, es algo muy estándar, entonces también como para tenerlo en cuenta. Y las pruebas médicas no son tan comunes, pero sí se pueden realizar dependiendo, como dijo, del mercado en el que vamos a estar trabajando. Se usa mucho internacionalmente, pero no es algo como tan frecuente, no tanto en el área de tecnología. Ahora vamos a hablar un poco entonces, ¿qué es el proceso de una entrevista? Cuando nosotros nos llaman para tener una entrevista, ya el reclutador decidió que su perfil calza en alguna medida con la posición. Eso es súper importante que lo tengamos claro. Si ustedes lograron llegar al step donde hay una entrevista, quiere decir que el ATS o el reclutador decidieron que ustedes tienen los skills básicos necesarios para poder mantener una entrevista para este sector. En muchas ocasiones las personas entran como un poquitito en pánico, ¿no? De pensar, bueno, pero es que me llamaron y yo no sé si estoy preparado para este puesto, yo no sé qué tanto este puesto pueda cubrir. En realidad dice, espera que según lo que vimos en el perfil de la persona, esta tenga las habilidades para poder asistir a esa reunión. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a revisar? ¿A qué estoy aplicando, no? Si me están llamando para mi entrevista, yo ocupo saber cuál es el puesto y la empresa a la que yo estoy aplicando. A veces, y yo entiendo perfectamente, uno cuando está buscando empleo agarra y aplica todo lo que encuentra en LinkedIn, en, no sé, cualquier otra plataforma, videos que me encontré de, bueno, esto yo creo que lo puedo hacer. Y no funciona tan así, no por el hecho de que yo crea que lo puedo hacer, necesariamente sea una vacante para la que yo aplico. Por eso hablábamos al inicio del proceso de autoevaluación. Una vez que yo ya tengo claro todo eso, empiezo por entender cuál es la vacante para la que me pidieron esa entrevista. Si, por ejemplo, la vacante se llama Java Full Stack, pero en el perfil vemos que la mayor parte de, no sé, de la descripción está orientada más a la parte de backend, pues yo voy intentando dar, ¿verdad?, un poco de detalle en mi cabeza de, bueno, probablemente el enfoque primario, a pesar de que sea full stack, va a ser backend. Entonces ya me voy dando un poquitito más la idea de qué cosas de los proyectos que yo hice podría representar en esa entrevista. Lo segundo son mis habilidades para el puesto, ¿verdad? Si yo digo, bueno, es que yo creo que yo sí soy un Java full stack, entonces mencionar, bueno, yo tengo 5 años de experiencia trabajando con Java, tal vez con JavaScript no ha sido mi fuerte todo el tiempo, pero tengo, no sé, 2 años de estar trabajando React.
Entonces, eso le permite entender mejor al reclutador, que va a ser casi siempre el primer filtro, cuántos años específicos de experiencia tengo con las herramientas que yo digo que sé trabajar y más o menos tengo ya un discurso preestablecido en mi cabeza que voy a llegarle a presentar a ese entrevistador. Después, algo que tenemos que tener claro es quién me va a entrevistar, en qué etapa del proceso estoy yo. ¿Me va a entrevistar un reclutador o personal de recursos humanos que generalmente no es un experto en el área técnica? Por lo tanto, sus preguntas van a ser un poco más lights del área técnica, pero más orientadas a la parte de soft skills. En muchas ocasiones pasa que cuando una persona aplica y ve que este proceso inicialmente es con un reclutador, como que le resta un poquito de importancia a esa primera entrevista y se puede mostrar un poco más arisco, como más desinteresado del proceso, decir, bueno, cuando yo hable con el entrevistador técnico le explico mejor a esa persona. Y no funciona tan así. En la parte específica del filtro inicial del reclutador o del personal de recursos humanos, la especialización de esas personas suele estar dentro del área de administración de empresas, psicología o alguna ciencia social que busca indagar dentro de las habilidades blandas del perfil. Por lo tanto, si una persona no se muestra receptiva, es poco comunicativa, no sé, si es una entrevista virtual, no prende la cámara, se encuentra así como tirado, ¿verdad? Ahí en la silla mientras habla. Puede ser que esos detalles hagan que ese personal inicial decida no compartir ese perfil con el hiring manager o con el personal técnico porque no cumpliría con características que pueden ser importantes para el clima y la cultura de la compañía. Dentro de la entrevista inicial también es importante que las personas pregunten cuáles son las etapas que tiene el proceso. Si el proceso va a tener dos entrevistas técnicas, va a tener una entrevista con el hiring manager, cuál es más o menos la orientación que ese proceso va a tener. Nuevamente para saber quién me va a entrevistar después y cómo preparar mi discurso para esa entrevista. ¿Y cuál es la relación, verdad, que al final tiene esa persona con la vacante? ¿Esa persona que me va a entrevistar decide que a mí me contraten o esa persona que me va a entrevistar es solo parte de los filtros que yo voy a pasar dentro de las rondas de entrevista para la posición? Es importante nuevamente porque manejamos un discurso y ese discurso va a decir mucho de nuestro interés también con la compañía y por la posición. Es fundamental que a la hora de llegar a una entrevista, sea con el reclutador o con cualquier otra persona del proceso, tengamos muy claros el nombre de la empresa. No se vale, no sé, que si ustedes participaron a Coca-Cola, se les salga a decir un Pepsi por ahí, ¿no? No pueden hacer como combinaciones raras de nombres, de industrias, competidores. Eso los podría hacer quedar mal frente a esa primera presentación. Y luego también saber a qué se dedica esa empresa, ¿verdad? Yo apliqué a Pepsi, entonces quiero saber específicamente qué hacen. Es una industria que envasa en Costa Rica, es una industria que produce en Costa Rica, cuáles son sus objetivos, más o menos cuál es la cultura de la compañía, cuáles son sus valores. No podemos llegar como tan en blanco a que nos presenten la empresa en la primera entrevista, sino más bien la idea es que vos llegues ya con información para poder hacer preguntas que te generen valor y decidir si querés o no querés participar de ese proceso de selección. Algo que es curioso es cuando hablamos de salario. La mayoría de veces las personas llegan sin tener clara cuál es su expectativa salarial y no es responsabilidad ni de la empresa ni del reclutador especificar cuál es el salario, sino que la persona debe tener claro cuál es, no sé, la remuneración que espera por su trabajo del día a día. Entonces, ¿dónde podemos encontrar información que me guíe para eso? La primera parte y más importante es el Ministerio de Trabajo aquí en Costa Rica. Ellos nos dan como un lineamiento básico de si yo tengo un bachillerato en tal área universitaria, podría llegar a ganar esto. Si yo tengo una licenciatura, gano esto, una maestría, gano esto. Si no tengo esos niveles académicos, pero tengo tal experiencia, el ministerio me da como estos rangos más o menos. Y por dicha, en los últimos años ya han ido especificando un poco más dentro del sector de tecnologías, entonces es probable que ya puedan encontrar su puesto específico dentro de los lineamientos que tira el Ministerio de Trabajo. Otra opción maravillosa para el sector de IT son los grupos de desarrolladores que más o menos te ayudan a identificar cuánto están ganando ellos para vos saber más o menos cuánto pedir. En esto vamos a encontrar Glassdoor, LinkedIn, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp especializados, donde las mismas personas comparten su inquietud y otras personas del mismo sector les dicen esa información.
Por eso es importante que también seamos muy transparentes con nuestros colegas y amigos del tema salarial, porque si no, llegamos como a este punto donde no estamos muy claros ni nosotros ni las otras personas de cuánto deberíamos cobrar por nuestro trabajo. Otra cosa con esto es que por lo general para todas las vacantes existe un presupuesto máximo. Entonces, es importante que ustedes sepan más o menos cuál es su nivel de expertise en el área, sepan cuántos años de experiencia tienen, sepan cómo está el mercado y después le entreguen al reclutador. Bueno, yo creo que por mi contexto, mi perfil, yo me voy por un rango entre 1000 y 2000. Entonces, esto ya les permite a ellos saber si estás o no estás dentro de ese rango y también especificar si tu solicitud de salario es negociable o si ya es fija y no quieres ganar menos de esa cantidad. Creo que había una pregunta por ahí. Igual al final podemos hacer un espacio para preguntas, entonces si las tenían por ahí, y ahora las revisamos. Que era lo que estábamos hablando antes también, ¿verdad? De qué espera el mercado de nosotros, qué espera el mercado de TI. Este es un mercado súper competitivo, todo el tiempo se está grabando gente en estas áreas, todo el tiempo está buscando empleos en estas áreas, todas las empresas buscan también expandir sus áreas de TI, ¿verdad? Es muy importante. Vemos que el cambio digital es algo inevitable y todas las empresas van hacia ese lugar. Casi siempre cuando queremos buscar algo, comprar algo, decimos como, ay, esa empresa tiene página web. Este restaurante tendrá el menú en la página, podrá hacer la reservación a través de la página, ¿no? Entonces, realmente es un campo que va creciendo mucho y que requiere de muchas áreas distintas y muchos perfiles distintos para poder funcionar bien. Entonces, es importante también poder destacar, ¿verdad?, dentro de lo que está pasando en el mercado en este momento. Entonces, lo que espera principalmente y lo más importante y el mayor fuerte es tener buenos conocimientos tecnológicos y tener buena experiencia hands-on, ¿verdad? Está bien, yo puedo llevar 20 cursos de Python, pero nunca he desarrollado un proyecto real, ¿no? Entonces, buscar oportunidades para desarrollar proyectos, ¿no? Como, bueno, no sé, es que la tía ocupa una base de datos, entonces aprovechar todas esas oportunidades para poder tener experiencia, digamos, directamente y poder entender mejor todos los conceptos que vamos estudiando, tanto en el colegio como en certificaciones, como en cursos. Y tener una buena variedad de conocimientos técnicos en el área que nos interesa. Si me interesa ser full stack, entonces obviamente voy a ocupar saber de diferentes tecnologías, de bases de datos, de APIs, de backend, de frontend, ¿no? Como poder entender qué quiere el perfil que me interesa a mí y qué conocimientos tecnológicos específicos ocupo para eso. ¿Qué tipo de stacks manejan las empresas? ¿Cuáles son los stacks más sólidos? ¿Qué son el tipo de cosas tecnológicamente, digamos, que van a tener sentido a la hora que yo salga como profesional a buscar trabajo? ¿En qué tipo de empresas y en qué tipo de puestos? LinkedIn es una súper herramienta para conocer eso, meterse a buscar gente con perfiles similares y revisar qué tipo de certificaciones tienen, qué tipo de tecnologías manejan, qué tipo de proyectos han hecho y ayudarles a ustedes a entender ya más a detalle qué tipo de conocimientos tecnológicos realmente van a aportar algo a la hora de buscar trabajo. Obviamente las habilidades blandas, eso para cualquier puesto que vayamos a aplicar en la vida, es muy importante tenerlas claras y en este ámbito se usa mucho el tema de liderazgo, ¿verdad? No como, bueno, alguien que nada más tenemos ahí y le decimos qué hacer. Realmente el tema de TI eso casi nunca pasa, más bien buscan gente muy activa, ¿no? Como gente que propone mucho, que propone soluciones, que propone cosas, eso es algo muy importante y que pueda liderar, digamos, cuando se presentan problemas. La escucha activa, porque estos puestos casi siempre van a tener que trabajar interdisciplinariamente, ¿verdad? Hablar con su project manager, hablar con la gente de QA, hablar con la gente de seguridad, hablar con la gente de desarrollo. Siempre vamos a estar trabajando con muchas personas de áreas distintas. Entonces, una buena escucha activa es algo muy importante en este mercado de TI en particular y la flexibilidad también va a ser súper importante. Y esto, seguramente han visto memes al respecto, ¿no? Como ya tengo este entregable y me dicen, bueno, no, ahora quiero que sea amarillo, ¿no? Y eso significa volver atrás. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? De flexibilidad y de poder entender bien lo que está pasando y lo que viene. Y en idiomas,
Como les decíamos antes, el más importante ahorita es el inglés, eso lo van a pedir en casi que cualquier posición que apliquen, pero también hay muchos otros idiomas, como por ejemplo el portugués. Brasil es un país muy importante en términos de tecnología y se trabaja con mucha gente en Brasil, entonces es un idioma que también se pide mucho. El alemán igualmente, muchos temas de tecnología vienen de Alemania, se trabajan con industrias en Alemania, entonces también se pide igual que el francés. Y se prevé también que vengan otros más del lado de Asia, como puede ser el mandarín y también el japonés y el coreano. Pero ese no ha permeado tanto, digamos, Latinoamérica como esos otros cuatro idiomas que sí les piden mucho el mercado a la hora de buscar puestos desde Latinoamérica. Y ya para cerrar, preguntas, comentarios, tiempo, no sé. Chicas, cualquier cosa, bueno, vamos a tener esta pregunta y unas que están en el comentario y cualquier cosa vamos a terminar la grabación porque ya ahorita comienza el otro webinar. Pero quiero, antes de que terminen las preguntas, recordarles a todos que Esmeralda tiene un perfil en Instagram específico. Ella es profesional en esta área, también da capacitaciones. Entonces, si tienen alguna otra duda, después de ver de nuevo el Zoom, pueden contactarla. Steven, creo que tiene la mano levantada, si quieres hacer la consulta. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Ok, bueno, primeramente muchas gracias por la charla. La información es sumamente valiosa. Eh, yo, yo tengo dos preguntas con respecto a la parte del CV. La primera que les iba a hacer la consulta es, porque siempre es algo que al final no he logrado definir como cuál es el número correcto de hojas que tiene que llevar el currículum. Esa sería la primera pregunta. Eh, Vi que lo tenían en Word, pero digamos, cuando ya uno lo aplica, cuando uno está aplicando, lo manda en PDF o lo mandaría en el Word. Para contestarte la primera pregunta, no existe una cantidad correcta de páginas que vos tengas que meter tu experiencia profesional. Recordemos, como decíamos ahora, que el currículum es un documento oficial. Si vos me decís, bueno, es que yo tengo un año de experiencia o yo no tengo ninguna experiencia profesional, tu currículum debería ser corto, ¿no? Por definición, no deberíamos esperar que tu currículum sobrepase una o dos páginas porque, ¿verdad? Te estarías como inventando gran parte de cosas. Pero si vos me decís, no, es que yo tengo 10 años de experiencia, he trabajado con 5 empresas diferentes, he sacado 3 maestrías, no sé, ¿verdad? Claramente la extensión de ese currículum va a ser muchísimo mayor a la de una persona que recién viene empezando su carrera profesional. Entonces, en realidad no depende de como cuántas páginas tiene el documento en específico, sino más bien de la calidad del documento que estás entregando. Si el documento se parece al descriptivo de puesto, tiene las empresas con las que has trabajado, tiene los proyectos con los que vos has trabajado, ¿verdad? Va a estar perfecto que lo entregues con la información correcta y con la información verídica de lo que vos hiciste. Si me decís, no, es que yo apenas vengo saliendo de la U o acabo de pasar como por mi primer bootcamp, pues, ¿verdad? Como explicaba Nata hace un rato, vamos a ver más bien de proyectos universitarios que puedes describir en 2, 3 líneas, pero no vamos a ver tampoco un documento muy extenso. Y la otra pregunta que hacías con cómo entregarlo, el documento siempre se entrega en PDF y se realiza en Word. No usen Canva, no usen cualquier otra cosa que se haya inventado para realizarlo. Ahorita hay como 100 millones de softwares y páginas web y inteligencias artificiales que les hacen a ustedes el currículum. No hagan eso. Existe Word, lo pueden montar con una plantilla sencilla como vieron ahora, lo pasan a PDF y se lo entregan por correo a la persona que ustedes lo quieran entregar. Ah, muchas gracias por la aclaración. Perfecto. Bueno, creo que eso también aclara la pregunta que hacía Diana en los comentarios de que si es recomendable hacer el currículo en Canva. Quería saber si pasa los filtros de ATS, pero ya es me dejó muy bien claro que hagan un Word y quédense en esa plataforma.
Perfecto. Muchísimas gracias a Natalia y Esmeralda por tomarse este tiempo y traer todos estos puntos muy importantes, porque creo que no solo de las personas que están participando, sino que también en Hackers estamos en procesos, entonces es súper importante estar revisando nuestros currículums. Había una pregunta que una de las chicas de hecho me dijo, pero ya ustedes lo resolvieron con el tema de cantidad de estudios y experiencia de cómo manejarlo a nivel de currículum. Voy a dejar la grabación hasta aquí